Situación actual del sector hidrocarburos. Lo que nos espera si no se actúa pronto. Mayor importación de líquido. Importación de gas. GLP. Distribución controlada o limitada de energía. Veremos algunas de las alternativas que tenemos para mejorar el uso de nuestros recursos hidrocarburíferos. La historia no miente. Del historial de los últimos aproximadamente 23 años. La historia de producción de líquido inicia su declinación el año 2015 a un ritmo de 12% anual, desde un valor superior a 50.000 barriles en 2015, hasta cerca de los 20.000 barriles por día a finales del 2024, situación empeorada a mediados de 2025. Esto muestra que las expectativas de recuperar los 50.000 barriles por día se hacen imposible por la forma que se está manejando el sector. En el tema gas. Situación similar es la producción de gas. Ambos productos, líquido y gas, tienen relación en su producción. Es más, existe una gran dependencia de producción de líquido en función de la producción de gas, y están relacionados con unos cuantos campos llamados megacampos que están ubicados en el subandino sur. Con una declinación aproximada de 14% anual y caída desde 60 millones de metros cúbicos a no más de 33 millones de metros cúbicos por día. Como consecuencia de esa disminución de producción, por falta de operaciones en exploración por parte de YPFB y las operadoras del sector, se ha generado un déficit en la producción de combustible, diésel y gasolina, necesarios para mover la economía del país. La realidad del presente. Hoy en día la realidad nos muestra los resultados de la falta de actividad en el sector, largas filas para obtener gasolina y diésel. El transporte urbano, interdepartamental e internacional, se ha visto notablemente disminuido por la casi no existencia de gasolina y diésel en los surtidores del país. Con relación al gas, gráficamente es observable con la información del Instituto Nacional de Estadística, que los volúmenes de exportación son cada vez menores y potencialmente en 5 años estos serán mínimos o no existirán, lo que generará cero ingresos de divisas por exportación. Mercado interno. Si no existen descubrimientos importantes en el siguiente quinquenio, tendríamos déficit de gas para el mercado interno y en consecuencia de GLP, lo que pone en situación muy crítica al país en términos económicos. Ventas de gas versus importación de combustibles. Los ingresos por exportaciones de gas a partir del año 2022 ya son menores que los montos de dinero que se gastan en la importación de combustible. Para el año 2024 fue poco más de 3.000 millones de dólares, creando un déficit para el Estado de poco más de 1.200 millones de dólares. Estos montos por importación se incrementan en buen valor si se agrega todos los costos de transporte y logística. ¿Qué nos espera para el futuro próximo? El futuro se ve bastante incierto, máxime si existe una carencia de divisas y la empresa estatal del petróleo se ve resignada a dedicarse a importar combustible. Esto lo demuestran las autoridades del sector, al tratar de justificar la poca existencia de combustible a temas climáticos y de recursos, dejando de lado el objetivo principal, cual es trabajar en las operaciones de exploración y producción para incrementar los volúmenes de reservas y producirlas. Algunas proyecciones. Basándose en el comportamiento de la producción y consumo, además de la falta de descubrimientos, pues estos, en caso de suceder, pueden llevar varios años en ponerlos en producción, podemos ver un tiempo de exportación máximo hasta 2027, momento en que la producción pasa a ser necesaria para el mercado interno, considerando su crecimiento de no más del 3% anual. La declinación considerada para la evaluación está por debajo de la declinación actual para ver las cosas con optimismo. Tema líquido, producción versus consumo. Si no hay cambios para el año 2030 tendríamos que importar alrededor de 100.000 barriles por día. Todo esto asumiendo un crecimiento lineal, línea color blanco, pues si se diera el caso de un crecimiento del consumo de combustible de manera exponencial hablamos de 150.000 barriles por día aproximadamente. ¿Por qué lineal? Bueno, porque debido a la falta de recursos en el país, se podría generar un déficit económico que paralice el crecimiento de las actividades de varios sectores dependientes de los combustibles. Podemos ver que el crecimiento del parque automotor comparado con el crecimiento del consumo
Una realidad es que, en Bolivia, un alto porcentaje de los vehículos tienen más de 15 años de antigüedad. En resumen, para el año 2025 se presenta ventas de gas por aproximadamente $1.400 millones, teniéndose que importar algo más de $3.500 millones en combustible que en 2025, aparentemente se ve disminuido, pero es por la falta del mismo en el mercado. Para el año 2026 las exportaciones bajarían a $1.000 millones y las importaciones subir a $4.000 millones. Y para 2027 será mucho menor las exportaciones, $900 millones y $4.800 millones en importaciones. Estos números salen de las proyecciones del comportamiento histórico de ambos productos. En pocos años, si no se hacen cambios sustanciales inmediatos para cambiar la matriz energética económica, estaremos importando gas, líquido y GLP. Todos estos números no consideran cambios en el precio internacional del petróleo. Hablamos de $3.500 a $5.000 millones en combustible y $2.000 millones en gas y GLP. ¿Qué nos espera para el futuro próximo? La situación actual del sector hidrocarburos nos permite predecir un futuro muy complicado en términos económicos y sociales. Largas colas por combustible, potencial escasez de GLP, incremento en el costo de vida, cortes de energía eléctrica o GNV o gas domiciliario. Posibles consecuencias. El consumo energético del país depende en un 80% de los hidrocarburos, es decir que las gasolinas, diésel, gas natural y GLP aportan con el 80% del consumo energético en el país. Tanto el gas natural como el diésel oil y las gasolinas representan el 74% de este consumo. Por otro lado, en el tema de generación de electricidad, las energías no renovables como los hidrocarburos, son los que contribuyen con la mayor cantidad de generación de energía. El 66% de la generación de electricidad proviene de las termoeléctricas con un consumo de aproximado de 4.2 millones de metros cúbicos por día. Este es uno de los hitos a estudiar, el cómo cambiar la matriz energética de no renovable a renovable en cualquiera de sus formas, disminuyendo el consumo de gas en un 40% en el mercado interno. Las principales ciudades que reciben energías termoeléctricas son La Paz, Termoeléctrica El Alto y otras. Cochabamba, Termoeléctrica Entre Ríos. Santa Cruz, Termoeléctrica Worms. Oruro, Termoeléctricas del SIN. Potosí, Termoeléctrica Guaracachi y otras del SIN. Sucre, de la red del SIN y sus plantas termoeléctricas. Trinidad, recibe energía del SIN. Otro de los temas más importantes es el referido a consumo domiciliario y comercial. 1.2 millones de conexiones para gas domiciliario, beneficiando a más de 5.8 millones de ciudadanos. Esto considerando tanto del sistema convencional como el sistema de transporte virtual de gas natural licuado. El parque automotor consume aproximadamente 2.2 millones de metros cúbicos de IA y existen aproximadamente 358.000 vehículos a gas natural vehicular, GNV. En esta gráfica se puede observar la evolución y consumo de gas comercializado por categoría de consumo, donde se puede ver que las generadoras consumen algo más que el 40% del gas comercializado al mercado interno. Dada la situación actual se hace necesario, reiteramos, cambiar la parte de la matriz energética que funciona con energía no renovable a renovable. Observando el comportamiento de la producción de gas, el momento crítico del mercado interno, dependiendo del crecimiento de este, puede llegar el 2030 y potencialmente en 2 o 3 años posteriores al 2030, la producción estará apenas alcanzando el 50% de este mercado interno y en ese momento, tendrá que priorizarse qué áreas de consumo se dejarán de lado. Lo más serio. La disminución de la distribución de ventas de hidrocarburos. Actualmente de forma genérica, de cada $100 que ingresan, 18% se van como regalías y participación de los cuales 11% son regalías directas de los departamentos productores, 1% corresponde a regalías compensatorias y 6% se van al Tesoro General de la Nación. La regalía compensatoria se distribuye entre Pando y Beni. Después viene el IDH que es 32%,
Ese monto se distribuye de la siguiente forma. Departamentos productores, que reciben el 4% y el mismo es distribuido entre universidades, municipios y gobernaciones. El Tesoro General de la Nación que recibe 18%, lo que es distribuido en un fondo compensatorio, un porcentaje a municipios y prefecturas, hoy gobernaciones, a las Fuerzas Armadas y para el desarrollo nacional. El fondo compensatorio a su vez, que corresponde a los departamentos con mayor población, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, debe ser distribuidos entre universidades y municipios. Departamentos no productores, reciben un 10% y son distribuidos equitativamente entre Pando, Beni, Oruro, Potosí y La Paz. El resto de los ingresos son los costos operativos, recuperables e inversiones que son de 35% y el 15% restante corresponde a la distribución de utilidades y participaciones de YPFB y el operador. El comportamiento actual del sector muestra que potencialmente esta distribución, provenientes de los ingresos por exportación, se reduzcan a cero. Esta reducción generará un efecto muy negativo en el desarrollo del país, máxime si se tiene que importar combustibles, gas y GLP por valores superiores a los 4.000 millones de dólares. Disminución de la renta estatal del sector. Como podemos observar, es evidente la disminución en las recaudaciones del sector. Ahora imaginemos una reducción de la producción a niveles próximos a cero. Será un impacto muy fuerte para todo el país. ¿Qué podemos hacer? Basado en el diagnóstico presentado, veremos algunas de las muchas acciones que deben tomarse para intentar revertir esta situación, empezando con un cambio radical en el modelo de negocio de la industria de los hidrocarburos, estructura organizativa de YPFB, cambios y adecuación de normas técnicas, reglamentos y decretos. La ley de hidrocarburos merece cambios, pero en momentos adecuados, pues, implica realizar una constituyente, y su aplicación no es inmediata. Una de las primeras acciones que se debe tomar es reducir el déficit económico que genera la importación de diésel y gasolina. Esto se lo puede hacer transformando las exportaciones de gas en líquido. Esto evitaría la fuga de divisas por importación de combustible. Un ejemplo. Vamos a tomar 16 millones de metros cúbicos de IA, que representan algo más de 580 millones de pies cúbicos de IA, que en términos anuales representa 0.23 TCFs de gas. Eso, técnicamente representa 9.266 millones de litros de IA de líquido, con una proporción 80-20 entre diésel y gasolina. Si se considera que el precio del combustible igual al precio que cuesta o costaría importar un litro, es decir 18 bolivianos, con un tipo de cambio de 7 bolivianos por dólar, se generaría algo más de 8.500 millones de dólares anuales. Esta tecnología de transformar nuestro gas en combustible, te llevaría de pagar por importación 3.500 millones de dólares en combustible y 2.000 millones de dólares en gas y GLP a tener ingresos anuales por 8.600 millones de dólares por año. Importante, si las proyecciones siguen como hasta hoy, 2025, y no hay descubrimientos importantes, es decir, nos quedamos sin gas, y tienes la planta GTL construida, entonces solo tendríamos que importar gas, pues la planta transformará ese gas importado en los combustibles necesarios para el mercado interno. ¿Qué es la tecnología GTL? Transformación de gas a líquido. La transformación de gas a líquido, conocida como GTL, Gas to Liquids, es un proceso que convierte el gas natural en productos líquidos como combustibles y lubricantes. Este proceso puede ayudar a diversificar el suministro de energía y reducir la dependencia del petróleo crudo. ¿Cómo funciona? El proceso GTL generalmente implica 3 etapas principales. 1. Generación de gas de síntesis. El gas natural, principalmente metano, se convierte en una mezcla de monóxido de carbono, CO, e hidrógeno, H2, llamada gas de síntesis, a través de un proceso de oxidación parcial. 2. Conversión a hidrocarburos líquidos. El gas de síntesis se somete a reacciones químicas, a menudo usando la síntesis de Fischer-Tropsch, para producir hidrocarburos de cadena más larga, que son líquidos a temperatura ambiente. 3. Afinación y procesamiento.
Los productos líquidos resultantes se someten a procesos de craqueo e isomerización para ajustar sus propiedades y obtener productos específicos como diésel, queroseno y aceites lubricantes. Beneficios del GTL. Diversificación de fuentes de energía. Permite utilizar gas natural para producir productos que normalmente se obtienen del petróleo. Combustibles más limpios. Los productos GTL suelen tener menos impurezas, azufre, aromáticos, que los combustibles derivados del petróleo, lo que resulta en menores emisiones contaminantes. Monetización de reservas de gas. Puede hacer que reservas de gas natural remotas o no rentables sean viables para la producción de combustibles. Productos de alto valor. Los productos GTL pueden incluir combustibles de alta calidad para transporte, lubricantes y materias primas para la industria química. La tecnología de transformación de gas en líquido, GTL, está evolucionando hacia procesos más eficientes y escalables, con énfasis en modularidad y reducción de costos. La investigación se centra en optimizar el proceso Fischer-Tropsch, mejorar los catalizadores y desarrollar plantas GTL más pequeñas y flexibles. Evaluación económica de una planta de GTL. Lo que representa tener una planta de conversión de gas a líquido. Variables. Consumo del mercado interno, 12 millones de litros. Consumo de reservas, 2.5 TCFs. Periodo de 20 años. Relación de producción diésel-gasolina 80-20. Inversión aproximada $1.300 millones que representa el 43% de la importación de combustible de un año. Relación gas líquido, 100 millones de pies cúbicos pueden generar 10.000 barriles de combustible. Análisis de algunas opciones económicas del proyecto a 20 años. Se muestra el efecto de lo que son la tasa de descuento, precios de venta del diésel y de la gasolina, además de los precios que se pagaría a la operadora por el gas. Los precios de venta de combustible están en aproximadamente 8 y 7 bolivianos por litro para el diésel y gasolina respectivamente. La tasa de descuento está considerada en 10 y 15% para las evaluaciones. El precio del gas varía entre los 3 y 7 dólares por millar de pies cúbicos. Con estos números se tienen valores actuales netos entre 0 y 3.137 millones de dólares. La evaluación mostrada no considera los incentivos a la industrialización. Entre las normativas que facilitan crear polos industriales mediante incentivos en sus normas que regulan el sector están en la Ley de Hidrocarburos, artículo 102, incentivos para la industrialización, Ley de Incentivos Tributarios, artículo 60, liberación del pago de aranceles e impuestos a la internación de los equipos, materiales y otros insumos que se requieran para la instalación de la planta o complejo industrial. Otros incentivos, liberación del impuesto sobre utilidades por 8 años que empute BELS a partir del inicio de operaciones. Otorgamiento de terrenos fiscales en usufructo, cuando exista disponibilidad para la instalación de infraestructura o planta de industrialización de gas natural. Exención temporal del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles destinado a la infraestructura industrial, por un plazo mínimo de 5 años improrrogables. Existen otros incentivos adicionales que mejoran aún más las opciones de crear polos industriales en el país. ¿Por qué deberíamos prepararnos para una condición extrema de carencia de hidrocarburos en nuestro país? Simplemente porque no existe ninguna seguridad de éxitos exploratorios por las ambigüedades en el comportamiento de la industria. Por ejemplo, podemos ver en la diapositiva 2 planes de reactivación del upstream consecutivos con menos de 1 año de diferencia. Ahí se cambia de 36 a 56 pozos con inconsistencias en los nombres y estado de los pozos. Sin cronograma de actividades ni resultados finales en caso de ser positivos. Tampoco se informa sobre los pozos secos o negativos. En resumen, convertir tu gas en líquido puede librarte de muchos problemas de abastecimiento no solo de combustible sino de GLP. Otras acciones inmediatas. Dentro de otras acciones inmediatas que se deben desarrollar está la modernización de YPFB que está venida a menos por decisiones políticas que han mermado su capacidad y conocimiento del negocio incorporando egresados sin experiencia en cargos de alta responsabilidad. La empresa debe funcionar como una sociedad anónima propiedad del Estado con su propio directorio.
Debe ser una operadora más, con las mismas obligaciones, responsabilidades que las demás operadoras del país y someterse a las normativas del sector en términos de reglamentos, programas de trabajo, y todo lo concerniente a una empresa de exploración y producción. Básicamente debe tener 3 grandes áreas operativas además de las de soporte en planificación y de seguridad. Gerencia de explotación. Gerencia de administración y finanzas. Gerencia de exploración. Estas gerencias operativas deben atender en sus respectivas responsabilidades, operaciones en áreas tradicionales, no tradicionales e incorporar los recursos no convencionales. Hoy en día YPFB tiene 3 equipos de perforación que le queman las manos pues no saben cómo usarlos y los han dado a terceros para que los operen y eso debe cambiar. Finalmente debe existir un nexo muy cercano con las subsidiarias para operaciones conjuntas, fundamentalmente Chaco y completar la compra de las acciones de Andina. Otras acciones. YPFB debe evitar retrasos y observaciones en sus actividades y procedimientos. Por ejemplo en los sistemas de licitación. Licitación, obligación del directorio. Deben ser públicas abiertas. 2 etapas, técnico y económica. No se podrá abrir las ofertas económicas si no cumplen con la etapa técnica. Otra metodología. Pujas electrónicas en presencia del directorio. Bajo estas condiciones, se pueden efectuar invitaciones directas. En el tema reservas. Cambiar las reservas probables y posibles aprobadas. Efectuar una revisión y crear un cronograma de ingreso de reservas que no se encuentren en producción, analizando pozo por pozo en todos los campos. Acciones para los contratos existentes. Verificar el cumplimiento del tiempo de ejecución de los convenios de estudio, sus resultados, así como el cumplimiento de los compromisos exploratorios en los contratos firmados. Agilizar la aprobación de los contratos por la Asamblea Legislativa Nacional para evitar pérdidas de tiempo y retraso en las inversiones. Acciones mediano y largo plazo. Permisos ambientales. Los permisos ambientales deben ser manejados por una sola institución como es el Ministerio de Hidrocarburos y Energía para los temas relacionados con el sector. Hoy en día existen hasta 3 entidades encargadas de autorizar el permiso ambiental para una operación petrolera con el correspondiente retraso de meses en desmedro de una potencial producción. De igual manera con los más de 20 años de delimitación de las áreas tradicionales y no tradicionales, que llevan a diferentes periodos de exploración para las operadoras, la perforación de varios prospectos positivos en el área fundamentalmente del subandino sur, los avances en las tecnologías en sísmica 3D y operaciones petroleras, debe ampliarse la misma para optimizar los tiempos de descubrimientos o no de nuevos recursos. En ese sentido, se debe reducir el periodo del área tradicional a 4 años, y la no tradicional a 8, esto permitirá reducir 5 años el tiempo de estudio y exploración de estos bloques. Acciones campos maduros. Existen campos que no están siendo atendidos de manera adecuada y que producen petróleo para lo cual se propone revisar todos los campos que producen líquido verificando sus planes de trabajo, temas de intervención de pozo, limpieza y posibles aplicaciones de sistemas de recuperación mejorada. Hecho esto, aplicar las medidas recomendadas. En el caso de nuevas exploraciones, realizar una evaluación minuciosa de los potenciales prospectos exploratorios a ser perforados bajo las siguientes premisas. 1. Para potenciarse, YPFB e IP, debe ser quien perfore los bloques con mayor potencial, ya sea sola, o con las subsidiarias que pueden ser parte de esta empresa. De hecho, deben serla por temas de tecnología y conocimiento de sus especialistas y porque tienen, o tenían ya, la culturas del DPO, decisiones por objetivo. Esto permitirá tener mayor ingreso para el Estado ya que las utilidades, y los costos recuperables en los que incurra la empresa, vuelvan al Estado, que no es el caso cuando lo ejecuta un operador particular. 2. YPFB deberá hacerse cargo de los prospectos que tengan mayor cantidad de recursos y mejor porcentaje de éxito, PG. En el campo de los no convencionales. Estudiar los pozos que pueden servir de inicio al desarrollo de gas o petróleo no convencional en áreas donde se pueda tener rápidamente acceso a los sistemas de producción y transporte.
Estas áreas podrían ser el área Los Monos en el sur del país y Montecristo en el área centro, además del área Boomeranil en el norte. Acciones en el tema facilidades. Desarrollar un relevamiento de las condiciones actuales de todas las plantas de proceso de acuerdo a su tipo, criogénica o de adecuación, además de las refinerías, de manera tal que se tenga claramente identificado cuáles están al máximo de su capacidad y si existen plantas con capacidad ociosa o cuellos de botella. Acciones, energía alternativa. En coordinación con otras entidades, ENDE, se debe reducir el consumo de gas de las termoeléctricas por energías renovables, ya que en este momento se consume el 12% de la producción actual de gas y hay un serio riesgo que falte gas en los próximos 4 años. Conclusiones. La existencia de una planta de transformación de gas a líquido es independiente del nivel de reservas que se tenga. La falta de gas y sus derivados pondrá al país en una situación extremadamente crítica, pues tendrá que importar, además del gas, los productos de consumo base de la economía como GLP, gasolina, diésel, etc. Una proyección del déficit de diésel incremental puede alcanzar los $40.000 millones sin considerar cambio a las condiciones de precio y valor del dólar en los próximos 10 años. La transformación del gas en líquido permitirá asegurar el abastecimiento de diésel a precio competitivo a la agroindustria para duplicar las áreas cultivables, creará estabilidad y seguridad económica alimentaria al país, convirtiéndolo en potencial exportador de granos. Para el futuro gobierno, hacer un cambio radical en la política de hidrocarburos es fundamental para restablecer el crecimiento del sector. Ya no es momento de depender solo de los hidrocarburos, se requiere energías alternativas renovables.